Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kaklidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe Andamos con Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre qué es el significado de creer en el nombre de Jesús. Primeramente, la palabra creer es confianza. Hay una gran diferencia entre yo decir que yo creo que una silla puede aguantar mi peso y yo ponerlo en práctica. Porque si yo digo yo creo que la silla puede aguantar mi peso y yo no me siento esa silla, es que no tengo confianza que me puede aguantar el peso. Y entonces cuando me siento en la silla, ahí estoy poniendo confianza que la silla me aguanta el peso. Y lo mismo es con fe. La fe que ponemos en Cristo, la confianza, la palabra fe significa confianza. La fe que yo pongo en Jesucristo, en la persona de Jesucristo, es la fe que es suficiente para llevarme para el cielo, para ganarme el cielo. Jesús es suficiente y no es mi obras. No es nada que yo pueda hacer aparte de Jesucristo. Jesucristo lo hizo todo. Esta es la confianza que salva una persona. En el griego la palabra fe es la palabra pistis, que significa confianza. Es creyendo, es poniendo tu confianza. Ahora, cuando la Biblia dice creer en el nombre de una persona, como creer en el nombre de Jesús, está diciendo creer en la persona de Jesús, porque el nombre significa la persona. Voy a decir esto de nuevo, el nombre de la persona significa la persona. Ejemplo, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 25 dice: No haga caso, mi señor, de este hombre de Bilá, Nabá, porque conforme a su nombre así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Ok, quiero que usted note que lo que dijo esta mujer, la esposa de Nabal, si no me equivoco es Abigail. Ella, hablando de su esposo, dijo que el nombre de él es Nabal y conforme a su nombre, así era él. Era insensato y el nombre Nabal significa insensato. En Filemón, vemos en capítulo 1, versículo 11, vemos Pablo hablando a Filemón acerca de un sirviente que se llama Onésimo. Y el nombre de Onésimo significa útil. Y en Filemón capítulo 1, versículo 11, dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí no es útil. Y si tú fueras a leerlo en el griego, dice: el cual en otro tiempo no fue o no era Onésimo, el cual en otro tiempo no era Onésimos, mas ahora a ti y a nos es Onésimo. Pablo usó el nombre de Onésimo para señalar lo que el nombre significaba, así era él. Por ejemplo, vemos el nombre de Jesucristo en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dice la profecía: y dará luz a un hijo, y os llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. El nombre de Jesús significa Dios salva. ¿Por qué el nombre significa la persona? Porque así era en el Antiguo Testamento y así es el Nuevo Testamento. Hay una falsa enseñanza hoy en día que dice que tú necesitas saber el nombre de Jesús en hebreo
o Dios no se agrada de ti, o Dios no te oye la oración y tú no eres salvo. Esta enseñanza es falsa. La Biblia cuando dice creer en el nombre de Jesús significa creer en la persona de Jesús. No importa qué lenguaje usted use para llamar el nombre de Jesucristo. Tú puedes llamar el nombre de chino. Mientras tú sepas quién es la persona que tú estás orando, que es el que murió en la cruz por tu pecado 2000 años atrás. Tú puedes llamarlo en inglés, Jesus. Lo puedes llamar en español, Jesús. Lo puedes llamar en hebreo, Yeshua. Lo puedes llamar en griego, Isos. Lo puedes llamar en diferentes lenguajes. Porque Él oye todo lenguaje y Él sabe su nombre en todo lenguaje. La Biblia habla de Apocalipsis que toda lengua lo va a alabar en el cielo. La Biblia dice en el día de Pentecostés, toda la gente oyendo los discípulos hablar la gloria de Dios y la maravilla de Dios en su lenguaje. En otra palabra, ellos mencionaban a Dios en diferentes lenguajes, porque para la nación es oír. Entonces, esto es una enseñanza falsa que hoy en día hay en muchas iglesias, no toda iglesia, pero muchas iglesias se están metiendo, diciendo, necesita meterse para atrás en las rutas de hebreo para ser salvo y para Dios oír y para tener efecto la oración tuya. Necesita orar en hebreo, porque si no oras en hebreo, Dios no te oye. Esto se ve como Islam, que dice, necesita tú orar en árabe, y si tú no oras en árabe, Alá no te oye. Esto no es cierto. No es cierto que tú necesitas orar en hebreo para que Dios te oiga la oración. Necesitas orar en la persona de Jesucristo para que Dios te oiga. Dios te oiga la oración. Y si leemos unos versículos, como ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3, 18, que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Cuando algo es importante, los judíos los repiten en una diferente forma o en la misma. Ejemplo, Nahum 1, versículo 2 dice. Quiero señalar esto porque cuando tú ves que más a todos los que recibieron, a los que creen su nombre, esto es una repetición, menos en diferente forma. Y cuando tú ves en la Biblia, y si tú ves en la Biblia con lo que dice Juan 3, 18, que dice que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Tú ves una repetición, tú ves una diferencia, pero ves también la misma repetición, las mismas palabras digidas en diferentes formas. Como dije, los judíos cuando algo es importante, los judíos lo repiten. Nahum capítulo 1 versículo 2 viene en mente, dice, Dios es celoso y vengador es Jehová, vengador es Jehová y Señor de ira, Jehová que se venga de su adversario y que guarda enojo para sus enemigos. Nahum capítulo 1 versículo 2 se trata acerca de Dios es vengador y que Dios se venga de su adversario. Y para dar el punto clave, para que todo el mundo comprenda y sepa la importancia de que Dios se venga de sus adversarios, de sus enemigos, dice las mismas palabras repetidas en diferentes formas. Y un ejemplo también podemos ver en 2 Corintios capítulo 12,
versículos 2 y 4, que dice, Pablo, hablando de sí mismo, que fue para el cielo, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera de cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue abatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera de cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue abatado al paradiso, donde oyó palabras inefable que al hombre no le es dado expresar. Quiero que usted note, Pablo aquí se repite, menos usa diferentes palabras para repetirse. En una él dice que el hombre, que él fue para el tercer cielo, y en otra dice que él fue para paradiso. ¿Esos dos diferentes sitios? No, es el mismo sitio que está hablando Pablo, menos para señalar la importancia, dice las mismas palabras, las repite, menos en diferentes formas. Hay ocasiones que se repite para señalar la importancia de algo, se repite en la misma forma. Como ejemplo, Juan 3:3, que dice, respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Conoce algo aquí bien importante. Jesús se repite. Y si tú lo lees en Diego, dice, amén, amén, por la importancia. La misma Biblia se interpreta un lenguaje a otro también, vemos. En Juan capítulo 1, versículo 38, entonces, volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabai, que se dice, si lo interpretáis, maestro, ¿dónde moras? Dios conoce todas lenguas y no es como el Dios de Islam, que nada más conoce árabe. El Dios de la Biblia conoce todo lenguaje y tú puedes hablar a Él en hebreo, en chino, en cualquier lenguaje y no necesitas tú leer en hebreo para que Dios te oiga o para recibir más bendiciones el que ore en hebreo o que ore en español o inglés o en diego o en chino o en japonés o en africano. No importa qué lenguaje tú ores a tu Dios. No importa qué nombre tú quieras usar de Jesucristo. Mientras sea Jesús el que tú estás mencionando. No importa si tú quieres usar Jesus, si quieres usar Jesús, Jesús, o quieres usar o Yeshua. Todos estos nombres se refieren a Jesucristo. No es necesario que tú puedas tener más favor usando el lenguaje hebreo que el lenguaje inglés o español o cualquier cosa. Se está metiendo muchas falsedades en muchas iglesias y estamos tan cuidados. Ellos quieren volver para atrás al Antiguo Testamento, que meterte un yugo que la Biblia te dice a ti que no te metas. Y si tú te metes para atrás en las cosas en la ley y trata de vivir la ley, la Biblia dice, tú estás maldecido. Él dice bien claro en Gálatas. Y yo tengo un amigo que me dijo a mí estas palabras. Me dijo a mí que yo estaba mal y si yo enseño que Jesús es el nombre de Jesús y que yo estaba mal en esto, que el nombre de Jesús es Joshua, Osías, y si no lo uso, que estoy mal. No, mal está él, y si está enseñando la única forma que puedes tú ser salvo, y la única forma que Dios te puede oír la oración o tener más favor con Dios es usando el nombre hebreo. No, la Biblia me dice a mí que Dios es soberano. Dios sabe
todo. Es omnisciente. Él sabe todo. No hay necesidad de estudiar un lenguaje para poder orar a Dios para recibir gracia. Más gracia que ya tú tienes. Y si tú eres un cristiano. Porque la Biblia nos dice a nosotros en Efesios 2, versículos 8 y 9, que por gracia sois salvos por medio de fe, y no de vosotros mismos, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se orgulle. Nadie puede decir a Dios, Dios, tú me salvaste porque supe tu nombre en hebreo. No, el nombre es claro, el nombre de Jesús, la persona de Jesús es que salva. No un título, porque tanta gente que se llama Yeshua, tanta gente que se llama Jesús hoy en día, tanta gente que se llama Jesús hoy en día, y siquiera el nombre no es que salva, el que salva es la persona que murió y resucitó. Esta persona es que salva. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y nos vemos en el próximo mensaje en Por Fe Andamos con Jesús. Adiós.